Buenos días a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Mi nombre es Francisco Cabrero, me podéis llamar Paco, sin problema. Soy profesor de la Universidad Complutense y pertenezco al grupo, como algunos ya sabéis, de seguimiento de biodiversidad, que somos un grupo de profesores y alumnos que desde hace varios años pues hacemos muestreos en el campus de la ciudad universitaria y por otros lugares. Pues hoy me han dejado solo, hoy estoy solito, espero que no os resulte demasiado aburrido, ya que hay poca diversidad aquí, y precisamente vamos a hablar de diversidad, porque como ya sabéis, esta semana, precisamente mañana, se celebra el Día de la Biodiversidad, es decir, el Día de la Diversidad Biológica, y por esta razón me había propuesto el Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo que hablara de biodiversidad. Y yo de lo que mejor sé hablar es precisamente de los bichos. Entonces, pues si no había ningún inconveniente, voy a hablar precisamente de la mayor parte de la biodiversidad del planeta, es decir, de los artrópodos, con este título que veis ahí, Biodiversidad oculta a los artrópodos, que quizá no está tan oculta, sino que es más bien que está olvidada. ¿Vale? Pues ya sabéis que más de la mitad de la población mundial vivimos en ciudades. La poca interacción que tenemos con artrópodos al final son interacciones, digamos que no demasiado buenas, ¿no? Pues que si los mosquitos, que si quizá piojos, que si... en fin. Que al fin y al cabo lo que esto nos va a llevar es a una alienación de la naturaleza, y cada vez vemos la naturaleza pues más lejos, y queremos también vivir en un sitio aséptico, con lo cual los bichos pues no son muy populares, ¿no? Digamos. Y entonces preferimos tenerlos ahí metidos debajo de la alfombra, ¿vale? Ocultos. Y bueno, pues a eso me refiero. Vamos a conocerles un poco más. Vamos a sacarles. Vamos a dejar que en el cole, en el instituto y por ahí siempre nos hablan de vertebrados, que son lo más vistoso. Bueno, y también porque nos parecemos a ellos, estamos más cercanos a ellos, ¿no? A los mamíferos, a las aves, etcétera, ¿no? Y son más grandes, son más peluches, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de los artrópodos, que es que precisamente son la mayor parte de la diversidad del planeta, ¿vale? Bueno, voy a dejaros este rollo. Y entonces, fijaos, en esta nube de palabras relacionado con la biodiversidad, si nos ponemos a buscar, si encontramos palabras referidas a animales, pero pocas referidas a artrópodos. No os preocupéis si no sabéis lo que es un artrópodo, ¿eh? Luego lo voy a explicar. Pero bueno, veis, aquí por ejemplo tenemos alguna, insectos, aquí tenemos libélula, que es un insecto, ¿vale? O sea, tenemos algunas. Esto es una nube de palabras creada a partir de tópicos de internet relacionados con biodiversidad. Fijaos que se habla muy poquito de insectos o de artrópodos en general. Bien, pero ¿qué es un artrópodo? ¿Qué es un artrópodo? Vamos a ver. Pues artrópodo, si recurrimos a la etimología, viene del griego artron, que significa articulación. Articulación como puede ser mi codo, mi rodilla, el cuello, ¿vale? Y de podos. Podos, bueno, ya sabéis, cuando vais al podólogo es el médico de los pies, pues podos significa patas o pies, ¿vale? Entonces, pues artrópodo sería una palabra compuesta que se refiere a, que tiene patas articuladas, ¿vale? Son aquellos animales, estamos hablando de animales, que resulta que tienen articulaciones, especialmente en las patas. Pero, bueno, vamos a ver que las tienen realmente por todo el cuerpo, debido a que están o viven metidos dentro de una armadura. Como un caballero medieval, imaginaos un caballero medieval que está metido en una armadura, y la armadura no es compacta, ¿no? Porque si no, no se podría mover, no podría atacar. Tiene que tener articulaciones en la armadura. Bueno, pues un artrópodo básicamente es eso, está articulado. Bueno, como os decía, la biodiversidad de los artrópodos la queremos esconder, ¿no? No queremos pensar que estamos a salvo de todas esas especies impopulares, ¿no? Pero en realidad, fijaos que es algo más así como este dibujo. Fijaos, hace 30 años, seguro que os suena, se hizo el congreso o la convención de diversidad de Río de Janeiro,
que fue la primera convención en la cual se habló abiertamente y se reconoció el término biodiversidad. Bien, pues en relación con este acontecimiento, Wheeler, que era uno de los taxónomos, es decir, uno de los científicos que se encargaba de estudiar, de poner nombre y describir especies, ¿no? Pues de insectos en concreto, de hormigas, ¿no? Pues Wheeler propuso a un dibujante que hiciera una representación que tenía que ser una representación de los grandes grupos, animales, vegetales, etcétera, todos los reinos que hubiera en el planeta, y que los pusiera proporcionales al número de especies que estaban descritas y que se creía que podía haber, que más o menos van en proporción. Bueno, pues fijaos que el dibujante puso moluscos, puso aquí anfibios, aves, mamíferos, nematodos, medusas, corales, todo, ¿no? Fijaos el tamaño de los arácnidos, por ejemplo, que son un grupo de artrópodos, y fijaos el tamaño de este coleóptero, este escarabajo, que se supone que va en consonancia con el número de especies de insectos, ¿no? Fijaos, por remarcarlos un poco más, se trata de las representaciones más grandes sobre este dibujo, ¿no? Comparado con todo lo demás. Vamos a desgranar esto un poco. Tened en cuenta que en la actualidad estarán descritas alrededor, no se sabe con certeza, pero alrededor de unos 2 millones de especies conocemos, ¿vale? De las cuales como 1,5 millones, casi 1,5 millones, son artrópodos, ¿vale? Y de ese 1,5 millones resulta que más de 1.300.000 son insectos. Y de esos insectos, la mayoría, como podéis ver aquí, son coleópteros, es decir, escarabajos, ¿vale? La mayor parte de la diversidad mundial resulta que son escarabajos, ¿vale? Luego le seguirían los lepidópteros, es decir, las polillas, las mariposas, las ciguenas. Luego los himenópteros, es decir, las avispas, las abejas, las hormigas. Luego los dípteros, es decir, las moscas, los mosquitos. Pero fijaos, que todavía vamos con la mitad de la diversidad, la mitad de un poquito más, y todavía no hemos pasado a otros grupos. Seguimos en artrópodos. Luego pasamos a homópteros, ¿vale? Pulgones, etcétera. Otros insectos, el resto de los insectos. Fijaos que todo esto que hemos contado hasta ahora son insectos. 3/4 partes de la diversidad de especies conocidas, animales, son insectos. Luego vienen los arácnidos, un poquito más. El resto de artrópodos y el resto de animales, solo un 15%. Seguro que esto lo habéis visto en alguna otra ocasión, ¿no? Pero es también por encuadraros un poco en la situación y dejaros caer estos detallitos que son interesantes para volver a recordarnos la importancia que tienen los artrópodos, ¿vale? Y especialmente, como veis, los insectos, que están en los primeros puestos, ¿vale? A todos estos grupos que tenemos aquí, coleópteros, lepidópteros, himenópteros, dípteros, se les suele llamar grupos megadiversos, porque la diversidad que tienen, como podéis ver, es considerable. Bien, otra forma de verlo. Como os he contado al principio, estamos acostumbrados, es normal, ¿no? Por afinidad genética, ¿no? O filogenética, estamos relacionados más con los mamíferos, con las aves, con los reptiles, incluso con los peces y anfibios, ¿vale? Bueno, pues fijaos, de eso sabemos más que de otros grupos animales. Fijaos que de mamíferos se conocen descritas, ¿vale? De 5.600 especies. Y se cree, porque hay gente que hace esas previsiones, que se conoce alrededor del 98% de todo lo que hay. La semana pasada, por ejemplo, se acaba de describir, incluso en España, una nueva especie de ave, ¿no? Son cosas muy, muy puntuales, ¿no? Pero fijaos que casi todo se conoce de mamíferos, ¿no? Estábamos hablando de mamíferos, no de aves, pero es que en aves estamos igual. Fijaos que se conocen como más de 10.000 especies de aves y alrededor del 96%, ¿vale? O sea que casi todo también. Mamíferos y aves es lo que más se conoce,
definitivamente. Bien, tenemos, por ejemplo, de reptiles, se conocen 12.000 especies, que ya son, ¿eh? Es que imaginaos, 12.000 especies de serpientes, de lagartijas, de lagartos, de cocodrilos, de tortugas, 12.000 especies. Se cree que, no obstante, se conoce solo el 80%. De anfibios. Bueno, anfibios hay incluso más, como podéis ver. 15.000 especies. Y se conocerían el 45%. Menos de la mitad. Y peces. Bueno, peces ya multiplicamos por 3 los anfibios. Habría como casi 50.000 especies. Y se conocen el 72%. Esta es la situación que tenemos para vertebrados, que como os digo, tienen esta cercanía nuestra y por tanto nos fijamos más en ellos. Son más grandes, normalmente tienen rendimiento económico, ¿vale? Muchos de estos no los comemos, básicamente, los explotamos de alguna manera. Entonces, fijaos que aun conociéndolos y aun teniéndolos muy cerca y teniendo estos intereses, pues hay parte de algunos que no conocemos, ¿no? Y no obstante, son muchas especies. Vamos a ver qué pasaría con los artrópodos, ¿vale? Fijaos, vais a asustaros. Miriápodos. Miriápodos descritas hay 16.000 y pico especies, ¿vale? Que sería igual que aves y mamíferos juntos. ¿Y cuántas nos quedarían por describir? Pues si solo conocemos el 21%, pues podéis echar la cuenta. Unas 60.000 especies se cree que todavía podría haber que no están descritas de miriápodos, ¿vale? De 100 pies, 1000 pies. Vamos con otro grupo de artrópodos. Venga, crustáceos. Crustáceos se conocen más, o bueno, más o menos, un poquito más de crustáceos, de especies de crustáceos que de peces. ¿De acuerdo? Y aproximadamente, ¿qué porcentaje es este sobre el total de especies que todavía podría haber? Pues es solo el 30%. O sea, se cree que puede haber 150.000 especies en total de crustáceos. Fijaos que ya estos números sobrepasan a todos los vertebrados y a todos. No nos caben en la cabeza ya estos números. Quelicerados, es decir, arañas, escorpiones, todo esto. Se conocen más de 100.000 especies. ¿Vale? O sea, esto ya nos supera. Ya es imposible. Es imposible pensar en 100.000 especies, una tras otra. Pensarlas. Bueno, pues aún así, solo se conoce el 17%. Se cree, ¿vale? Y bueno, ya para rematar la jugada, aquí vienen los hexápodos, es decir, los insectos. Vamos a llamarle insectos, ¿vale? Hexápodos, insectos. Se conocen, bueno, como veis aquí soy más conservador. 1.000.000 de especies, ¿vale? Os he dicho que hay más. Hay descritas 1.300.000 especies. Pero por ser más conservador, 1.000.000 de especies. 1.000.000 de especies de insectos. Como digo, ponerlas una detrás de otra. Intentaros aprender todos los mamíferos del mundo y ahora todos los insectos del mundo. A ver si sois capaces, ¿vale? Bueno, pues se conoce 1.000.000 de especies. Quedarían como mínimo otros 4 millones sin conocer aún, sin haber sido descritos, ¿vale? Hay previsiones de que todo esto pueden ser 20 o 30 millones de especies, ¿vale? Las previsiones más actualizadas y más coherentes ahora mismo sitúan que podría haber alrededor de unos 9 millones de especies, ¿vale? Pero fijaos, siendo conservador, ¿qué sabemos? No sabemos nada, sabemos muy poquito y además que lo poco que sabemos lo metemos debajo de la alfombra, no queremos saber nada de ello, ¿no? Salvo que nos los comamos, como los crustáceos, por ejemplo. Bien, bueno, vamos a continuar. Bueno, esto lo voy a pasar rápido, ¿vale? Esto es simplemente para ubicaros. ¿Desde cuándo el hombre conoce a los artrópodos? Bueno, aparte del rendimiento que se les ha sacado a los artrópodos, ¿no? Que si nos los hemos comido, que si hemos utilizado sus materias, las materias primas que nos ofrecen, que eso luego lo veremos. Los primeros que ponen nombre a los artrópodos, pues son algunos personajes. Os he puesto a Aristóteles porque todo el mundo le conoce, ¿no? Entonces tenemos a Aristóteles, que Aristóteles pues lo que hace es dividir a los animales en enaima y anaima, es decir, animales con sangre y sin sangre. Y dice que hay unos que no tienen sangre, y entre ellos están unos que tienen concha dura, que podrían ser moluscos,
o incluso también de algunos artrópodos, algunos crustáceos, otros que tienen concha blanda y luego otros que parece que tienen divisiones, que son pues más los insectos o miriápodos, ¿vale? Es el primero que habla de... Pero fijaos que los nombres que utiliza no tienen nada que ver con artrópodos. Linneo, que ya sabéis, que Linneo es el que nos da todo el sistema de ponerle nombre a las especies, ¿vale? Pues ni siquiera habla de artrópodos. No, la palabra artrópodo todavía no existía. Él habla de 3 grupos principales: crustáceos, insectos y arácnidos, y todo lo demás se mete ahí dentro, ¿vale? Luego viene más gente, por ejemplo, Lamarck, es otro, bueno, supongo que lo conocéis, ¿no? Por las hipótesis, por las teorías de evolución, ¿no? Pues toma, bueno, los llama animales invertebras, hace la misma división que Linneo. Viene otro que se llama Cuvier, que junta a todos los artrópodos con los anélidos, es decir, con las lombrices. No tienen nada que ver, pero bueno, era una hipótesis de trabajo. Y luego viene Latreille, otro entomólogo, que divide, bueno, hace una división entre 2 grupos, hexápodos y miriápodos, y todo lo demás se mete ahí dentro, ¿vale? Pero realmente cuando podemos hablar ya de artrópodos es con este señor, finales del siglo XIX, o sea, casi ayer, ¿vale? En la historia del hombre. Él ya establece que hay 4 grandes grupos de artrópodos: los crustáceos, los hexápodos o insectos, los miriápodos y los arácnidos, ¿vale? Y entonces a partir de este momento se acuña esa palabra de artrópoda, que es la que ya todo el mundo conoce, ¿vale? Bien. Bueno, ¿cómo se caracterizan los artrópodos? Espero no aburriros, ¿eh? Esto es lo que les cuento en las clases a mis alumnos. A ver, vamos a ver. Voy a intentar ser ameno. Primero, un animal que es un artrópodo tiene patas articuladas. Ya lo dice la palabra, artrópodos, ¿vale? Pata articulada. Entonces, como veis, pues tiene un montón de patas. Originalmente, los más primitivos artrópodos, pues se dividían en segmentos, y cada segmento tenía un par de patas, y luego esos pares de patas pues siguen siendo para moverse, o bien se utilizan para comer, para respirar, para la reproducción, para diversas cosas, ¿vale? Pero siempre esas patas van a estar articuladas, van a tener, pues como nuestros codos, manos, dedos, ¿vale? Van a tener articulaciones que les caracterizan. Otra característica, bueno, pues que los podemos ver en multitud de hábitats. Han conquistado todos los hábitats posibles, ¿vale? Desde los fondos marinos hasta las zonas acuáticas, terrestres, cualquier medio terrestre, bueno, incluso medios aéreos, ¿vale? Tenemos insectos que vuelan. Entonces, bueno, han tenido mucho tiempo, como luego veremos. Han tenido más de 600 millones de años para desarrollarse. Entonces es normal. Pero es que ahora mismo son el grupo que ha triunfado evolutivamente sobre la naturaleza. Son los más adaptados al planeta Tierra. Bien, otra característica. No vamos a encontrar tanto especies que son de vida libre, o sea, la mayoría de las especies pues nace, crece, se reproduce, muere, y esto lo hace libre, o sea, se desplaza para comer, para reproducirse, bueno. Sin embargo, pues hay otros pues que también, pudiendo hacer eso o no, lo que precisan es, necesitan la presencia de un hospedador sobre el cual pues van a parasitar. Pues por ejemplo os he puesto aquí unas pulgas, piojos, pues parásitos por ejemplo de algunos cangrejos, ¿vale? Que al final pues van a necesitar algún hospedador del cual se puedan aprovechar, ¿vale? Entonces, pero nos vamos a encontrar en casi todos los grupos especies de vida libre y especies parásitas. Y luego también nos vamos a encontrar que todos los artrópodos, al igual que nosotros, tienen simetría bilateral. Es decir, a mí me cogen, me parten así por la mitad, ¿vale? Y mi lado derecho y mi lado izquierdo pues se parecen, ¿vale? Más o menos, ¿no? Ya sabemos que el hígado está para un lado, el corazón está un poco también ladeado, vale, sí. Pero morfológicamente los dos lados son similares. Eso es lo que pasa a priori con cualquier artrópodo. Y además los artrópodos, como os he dicho, están divididos en muchos segmentos. Esos segmentos a lo largo de la historia evolutiva pues se han podido juntar entre sí y también han podido cambiarse, modificarse a consecuencia de las necesidades que tuvieran, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellos segmentos anteriores
que son los que tienen que ver con la captación de estímulos y del alimento, pues se transforman en una cabeza. Luego otros segmentos medios se transforman en un tronco, que son para los que tienen patas para desplazarse. Y luego otros segmentos posteriores se transforman en un abdomen, que son los que tienen segmentos dirigidos a la reproducción, ¿vale? Entonces, cada una de estas partes, cabeza, abdomen, tórax, reciben el nombre aquí, en entomología, de tagmas, ¿vale? Y estos tagmas, pues como podéis ver, son compartidos por los diferentes grupos de artrópodos, ¿vale? En mayor o menor medida, ¿de acuerdo? Pues yo que sé, por ejemplo, un miriápodo pues va a tener sobre todo tórax y poca cabeza y abdomen. O, por ejemplo, una araña, un arácnido, pues va a tener sobre todo abdomen, ¿vale? Bien, más características, venga. Bueno, hay una que define a todos los artrópodos que si no le hubieran puesto el nombre de artrópodo seguramente hubiera ido en este sentido. Y tiene que ver con la armadura, ¿no? La armadura que tienen. Ya sabéis que nosotros, los vertebrados, nuestro esqueleto de soporte lo tenemos dentro, ¿vale? Nuestra estructura de soporte, nuestro esqueleto, es interno, es un endoesqueleto. Mientras que en este grupo, en los artrópodos, el esqueleto interno no existe. Existe un esqueleto externo, como os he dicho, como una armadura medieval. ¿De acuerdo? El organismo está dentro, la armadura está afuera para protegerle. En principio se desarrolló para protegerle y está formada por diferentes proteínas, sobre todo por una que se llama quitina, que seguro que suena, ¿vale? Y entonces, pues claro, para moverse necesita esas articulaciones. ¿Qué pasa cuando el individuo crece? Pues cuando crece ya no cabe dentro de la armadura. Y entonces lo que tiene que hacer es mudar, ¿vale? Y esa es la siguiente característica que os he puesto, que todos los artrópodos crecen por mudas, que están regidas por una hormona que se llama ecdisona. Entonces, los artrópodos, cuando necesitan pasar de un estadio a otro, ¿vale? Pues lo que hacen es realizar una muda. Tiran la armadura vieja, ¿vale? Crecen, ya se expanden y desarrollan otra armadura que crece a partir de las células que tiene en la epidermis, ¿vale? Y bueno, hay diferentes tipos de ciclos, como veis. Hay ciclos directos, ¿vale? O hay ciclos, los más complicados, como estos, que se llaman holometábolos, que todos los conocéis también, por ejemplo, por las mariposas, ¿no? Huevo, larva, pupa y adulto, ¿vale? Pero bueno, como veis, también hay otros que son más sencillos. Más características, venga. Bueno, esto ya son cosas internas, ¿vale? El aparato digestivo es completo. Es decir, empieza por la boca, termina por el ano y ya está. Y bueno, es curioso ver que tienen adaptaciones, sobre todo de esos apéndices primitivos que se han desarrollado en la posición anterior, que ayudan a la boca a captar el alimento. Entonces, por ejemplo, en los insectos, esto es muy curioso. Esos apéndices se transforman, por ejemplo, en una espinitrompa, como las mariposas, por ejemplo, en un pico, como para los mosquitos, etcétera, ¿vale? Y bueno, otra curiosidad es que tienen lo que se llama una membrana peritrófica. Es una especie como de tripa por dentro. O sea, dentro del digestivo hay una especie como de tripa que se segrega, que tiene la misma composición que su cutícula, ¿vale? Y es donde va metida el alimento. Y es para evitar también la pérdida de agua y de otras sustancias. Luego, el sistema muscular es muy complejo. Fijaos que, claro, tienen que articular ese esqueleto externo, ese exoesqueleto que tienen. Y entonces tienen que tener músculos longitudinales, tienen que tener músculos para cada segmento, que unan cada segmento con cada una de las patas. O sea, el sistema muscular es tremendamente complejo. Más cosas. El sistema nervioso sobre todo tiene una acumulación anterior, ¿vale? Que tiene 3 partes, el deuto, el proto y el tritocerebro, ¿vale? Luego hay una especie, como podéis ver aquí, de anillo que rodea. Hay un anillo porque por dentro va el sistema digestivo, por ahí va el esófago, ¿vale? Y luego hay una cadena de ganglios que puede terminar fusionándose y cada ganglio originalmente coincidía con uno de los segmentos, pero bueno, en la actualidad, como veis, se puede fusionar y bueno, forma esa cadena y es ventral. Nosotros tenemos, como ya sabéis, la médula espinal atrás, dorsal, pero los artrópodos la tienen ventral, ¿vale? Eso es curioso.
Y luego tienen los órganos de los sentidos, pues tienen órganos de los sentidos que no podemos ni imaginar. Y sobre todo el de la vista, es uno de los más desarrollados de toda la naturaleza. Más cosas, bueno, respiran, hay diferentes tipos de respiración, el más primitivo es por branquias, ¿vale? Pero bueno, el más expandido, bueno, en arácnidos, perdón, son lo que se llama los pulmones en libro, ¿vale? Pero lo más expandido, que, por los insectos y por los miriápodos, son un sistema de tráqueas, que son directamente canalículas que taladran todo el cuerpo, ¿vale? Tienen aperturas hacia el exterior y llegan a hacer el intercambio gaseoso hasta cada célula. O sea, imaginaos cómo se ramifica eso, ¿vale? Y luego el sistema circulatorio, voy a aprovechar que tengo aquí la imagen de esta araña. El sistema circulatorio, como veis, tiene una parte cerrada, dorsal, ¿vale? O sea, que tienen lo que nosotros tenemos aquí, la médula espinal, pues ellos tienen aquí un gran vaso o corazón circulatorio. Y luego ese vaso circulatorio bombea, sale la sangre o hemolinfa y entonces cae en el cuerpo. Digamos que cae porque puede haber algunas venas o pequeñas arterias capilares, pero luego hay como lagunas, cae. Entonces queda como estancada esa sangre y luego, claro, a partir de la presión que ejerce ese vaso dorsal, vuelve a entrar al corazón y por eso se mueve, ¿vale? O sea, tiene una parte cerrada dorsal y una parte abierta que es el resto del cuerpo. Fijaos, esto es lo que cuando coméis gambas, por ejemplo, algunos de vosotros, decir, ay, voy a quitarle la tripa a esto negro. Lo negro no es la tripa. Si os fijáis, la próxima vez que comáis una gamba, que la abráis así y lo veáis de forma transversal, eso es el sistema circulatorio, ¿vale? Bueno, más cositas, venga. Bueno, el sistema excretor es por glándulas y principalmente, aunque también, por ejemplo, en los insectos y en algunos otros grupos, hay lo que se llama túbulos de Malpigio, que son como dedos, imaginaos como dedos de guantes, que se unen al digestivo, desembocan en el digestivo. Y entonces el digestivo, por el ano, desemboca todo, los restos de comida y los restos también de la excreción. ¿Y qué más? Y bueno, pues por deciros alguna curiosidad más, ¿no? La mayor parte de los artrópodos son dioicos, se dice, ¿vale? Eso quiere decir que tienen dos sexos, que hay machos y hay hembras. Eso es la mayoría. Luego hay grupos especiales, ¿vale? Hay grupos especiales en los que pues habitualmente solo hay hembras, por ejemplo, y se reproducen por lo que se conoce como partenogénesis, es decir, que las hembras dan lugar a hembras. Hay grupos en los que solo hay hembras, pero de vez en cuando sale algún macho. Bueno, y hay grupos incluso que son hermafroditas, ¿vale? O que incluso pueden alternar, ser macho, hembra, macho, hembra. Pero en general tenemos machos y tenemos hembras. Y luego tenemos grupos que son ovíparos, vamos, que ponen huevos, y luego grupos que son vivíparos o ovovivíparos, hay de todo. Es que con esta diversidad es imposible dar un dato concreto, porque es que tienen todo, han probado todo. La Tierra ha sido para ellos un laboratorio activo durante tantos millones de años que han probado todo. Entonces hay todas las estrategias posibles para los artrópodos. Bueno, ¿cuándo aparecieron? Ya, pues mira, ya os lo iré adelantando. Pues aparecieron en la era que se conoce como el Precámbrico, ¿vale? El Precámbrico, ahí tenéis un cuadro de todas las edades geológicas. Nosotros estamos, como ya sabéis, aquí, periodo cuaternario a finales, bueno, o como queráis verlo, aquí, en esta línea más o menos estaríamos, ¿vale? Esto, bueno, pues fijaos, como 600 millones antes, en la era que se llama Proterozoico, y en concreto se llama Precámbrico, el periodo, es cuando parece que aparecen, ¿vale? O sea, hay restos, como esta que tenéis aquí, esta que se llama espriguina, que apuntan que podría ser un posible artrópodo. No lo sabemos con seguridad, ¿vale? Estos fósiles tampoco no son evidencias claras, pero podrían ser los primeros intentos de este grupo que se estaba formando de los artrópodos. Aquí tenéis, por ejemplo, un paisaje del Precámbrico. A todos estos individuos, del tipo de animales que fueran, se les llamaba bendobiontes, que es este nombre raro que tenéis aquí abajo, ¿vale? Pero fijaos, por ejemplo, que aquí tenemos espriguina y aquí tenemos alguno más que podrían ser artrópodos, ¿vale? Estos son nidarios, ¿vale? O alguno de estos podría ser moluscos, pero también alguno de estos pues podrían ser artrópodos primitivos. Es ya en el Cámbrico
cuando se produce la gran explosión de vida. O sea, hace 500 millones de años es cuando de repente aquí surge de todo, ¿eh? Aquí tenéis, por ejemplo, lo que podría ser un paisaje cámbrico. Todos estos circulitos de colores que he puesto son posibles representantes de artrópodos. Como digo, aquí se produce una explosión de diversidad de formas increíble, ¿no? No solamente para los artrópodos, sino para todos los grupos animales. Pero bueno, en especial los artrópodos aquí fue cuando yo creo que una de sus mejores eras, ¿no? Por poneros algunos ejemplos ya así más con mayor detalle. Es la época en la que salen artrópodos que, si los veis, no tienen nada que ver con los que conocemos ahora. Como muchos se parecerían a los tardígrados, que luego hablaremos, o a otros animales, ¿no? Pero fijaos que no tienen nada que ver. Fijaos, o Pavinia, ¿no? Con esa cantidad de ojos o celos, ¿no? Anomalocaris, que era un gran depredador que había en esa época. ¿De acuerdo? Alucigenia, y es que ya el nombre lo dice, es que es para alucinar, ¿no? Estas formas. O, por ejemplo, es la época en la que aparecen nuestros... Estos son como los dinosaurios para nosotros de los artrópodos, ¿vale? Igual que la gente que le gustan los vertebrados, adora los dinosaurios, pues los dinosaurios en artrópodos son pues los trilobites, por ejemplo, que tenéis aquí, o las marrelas. Bueno, los trilobites tuvieron tanto éxito que duraron hasta hace 250 millones de años. Es que en la historia de la Tierra, un grupo que duró entre 250 y 300 millones de años su desarrollo, hasta que desapareció y no se sabe muy bien cuáles fueron las causas, ¿vale? Las marrelas, fijaos qué bonitas. O estos, por ejemplo, que son arácnidos, aunque no lo parezca, ¿vale? Que son los megaqueiros. Fijaos este arácnido también. Y bueno, uno de los quelicerados, de estos grupos próximos a los arácnidos que nos ha llegado hasta ahora, también aparecen los cangrejos cacerola. Y es que, de hecho, hay una cuestión que es bastante interesante, que es el hecho de que las formas fósiles que nos encontramos de cangrejos cacerolas son iguales que las de los cangrejos cacerolas que hay en la actualidad. O sea, que han tenido tanto éxito estos cangrejos cacerolas que han durado más de 500 millones de años, ¿vale? Han podido durar alrededor de unos 500 millones de años sin cambiar de forma, básicamente. ¿Les ha ido tan bien? Bien, bueno. Por ubicar un poco en todo el árbol animal dónde están los artrópodos, ¿vale? Fijaos, aquí hay un montón de nombres. Bueno, venga, esto sonará, ¿no? Fijaos que aquí están los vertebrados. Aquí arribita están los vertebrados, ¿vale? ¿Dónde están los artrópodos? Aquí están los artrópodos. Los artrópodos es un grupo, ¿vale? Que está junto con los tardígrados, estos, ¿vale? Que llaman los ositos de agua. Y los onicóforos, o también los llaman gusanos de terciopelo o de uñas, ¿vale? Bueno, pues estos tres grupos, bueno, y hay autores incluso que consideran que el grupo de los artrópodos no existe, que existe un gran grupo que se llama pan, o sea, completo, todos, artrópoda, panartrópoda, que incluía todos estos. Es que, de hecho, los que hemos visto antes, Alucigenia y todos estos, se parecen más a, como os he dicho, a estos otros grupos, a tardígrados y a nicóforos. Bien, pues este grupo de los panartrópodos o artrópodos son más próximos a los nematodos, por ejemplo, que es un grupo de gusanos, y que a su vez se parecerían todos juntos a otro gran grupo, que son los moluscos y los anélidos, ¿vale? Pero fijaos que se encontrarían todos dentro de este grupo animal que se llaman protóstomos, ¿vale? Para diferenciarlo de los deuteróstomos, que serían, por ejemplo, los vertebrados. Bien, más cositas. Dentro de los artrópodos, ¿vale? Obviando los tardígrados y los onicóforos, que no vamos a decir mucho más de ellos. Dentro... bueno, pues casi recientemente. Fijaos de qué año es esto. Del 2011-2012. O sea, hace 10 años, básicamente. Hasta hace 10 años apenas se sabía cuál era la relación entre los grupos de artrópodos. Es que, de hecho, hace 20-30 años se creía que eso era un saco donde se metían diferentes grupos que no tenían nada que ver uno con otro. Pero bueno, ya, pues mediante análisis genéticos, como os podéis imaginar, se ha llegado a saber que estas son las relaciones que hay entre los artrópodos. Es decir, tenemos, por un lado, los que llaman quelicerados,
¿vale? Y por otro lado los que llaman mandibulados. Ahora veremos lo que es cada cosa, ¿vale? Pero fijaos que en el grupo de los quelicerados tenemos dos grandes representantes, los picnogónidos o arañas de mar, y otro gran grupo que es el grupo de los euquelicerados, los verdaderos quelicerados, que aquí entran los sifosuros, los cangrejos cacerola que hemos visto antes, y también todos los arácnidos, que también luego veremos un pequeño carrusel de grupos, ¿vale? Y dentro de los mandibulados tenemos, por un lado, los miriápodos, 100 pies, 1000 pies, etcétera, y todos los demás. Todos los demás que son crustáceos. Y diréis, bueno, ¿y los hexápodos, los insectos? Pues sí, los insectos están también, fijaos, pero están ubicados dentro de los crustáceos. Los hexápodos, aunque nos parezca mentira, a lo mejor os puede costar si no estáis muy habituados a escuchar esto, pero lo tenéis que aceptar. O sea, un insecto no deja de ser un crustáceo, pero terrestre. ¿Por qué no hay, haceos esta pregunta, ¿por qué no hay crustáceos que son de mar o de agua en la Tierra? Salvo algunas excepciones, ¿no? Las cochinillas, ¿no? Los bichos bolas. Pero ¿por qué no hay crustáceos en tierra? Porque realmente sí los hay, lo que pasa es que tienen otra forma y están más adaptados a la tierra, ¿no? Que son otras condiciones de pérdida de agua constante, etcétera. Pues no los hay porque son estos, los hexápodos, los insectos. ¿Y por qué no hay hexápodos en el mar? Bueno, pues porque los crustáceos están más adaptados al agua. O sea, y realmente los insectos pues forman parte de esos crustáceos. O sea, realmente a todo esto le deberíamos llamar pancrustácea y deberíamos olvidarnos de hablar de insectos o de hexápodos y hablar simplemente de pancrustáceos o crustáceos. Lo que pasa es que, bueno, para diferenciarlos un poco, pues hablamos de esos dos grandes grupos, pero el grupo de los crustáceos realmente no es un grupo natural, como veis, porque englobaría a los insectos. ¿De acuerdo? Bien. Vale, vamos a ver principales grupos de artrópodos. Ya os he dicho que estos serían los principales grupos de artrópodos, ¿no? Los picnogónidos, los acabamos de ver en el árbol este. Los euquelicerados, los miriápodos, los crustáceos y los hexápodos. Y hemos dicho que se diferenciarían entre quelicerados y mandibulados. ¿A qué alude esto? Bueno, pues quelicerados alude, recordad una araña. ¿Qué tiene una araña? ¿No? Tiene unos apéndices bucales que tienen unas uñas que dan miedo, ¿vale? Así a priori. Bueno, esos son los quelíceros, ¿vale? Esos apéndices se llaman quelíceros. Bueno, pues todos estos pertenecientes al grupo de los quelicerados tienen en su mayor o menor medida o desarrollo esos quelíceros. Mientras que todos estos, miriápodos, crustáceos y hexápodos, tienen, en vez de quelíceros, tienen mandíbulas, ¿vale? Esos apéndices los han transformado en unos apéndices que lo que hacen es cortar y también masticar. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿qué servicios nos dan los artrópodos? Venga, vamos a ir un poquitín más rápido, que quiero contar muchas cosas y se nos está echando el tiempo. Pues los servicios ecosistémicos, ya sabéis que uno de los beneficios que tenemos de la biodiversidad es precisamente todos los recursos naturales que nos ofrece, pero también todos los servicios ambientales que nos proporciona, ¿no? Entonces vamos a reconocer, vamos a fijarnos de todos los servicios ecosistémicos que se conocen, del listado que tenéis aquí, cuáles nos ofrecen los artrópodos, ¿vale? Pues venga, como ya sabéis, hay unos que se llaman recursos de aprovisionamiento, que tienen que ver con los recursos naturales que nos dan. Pues de los 4, ¿vale? Nos proporcionan 3, es decir, nos proporcionan alimento. Pues, por ejemplo, nos comemos los crustáceos, nos comemos los insectos. No los comemos, vamos, básicamente. Nos comemos sus materias primas, nos comemos la miel, nos comemos, no sé, o utilizamos, por ejemplo, la seda de los gusanos de seda, o la cera de las abejas, o utilizamos sus venenos para crear recursos medicinales, o los utilizamos en algunas otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre la entomología forense, ¿vale? Todo esto son servicios que nos están proporcionando de aprovisionamiento. Más servicios que nos dan, pues servicios de regulación. Hay una serie de servicios que existen para la sostenibilidad del planeta, para regular todos los ciclos del planeta. Bueno, pues dentro de esto, bueno, pues nos ofrecen solo 2, pero es que fijaos que 2.
Fijaos que dos. O sea, uno de ellos es el control de plagas y enfermedades. ¿Vale? Bueno, eso es normal. Entra dentro de los ciclos o de las cadenas tróficas alimentarias, ¿no? O pirámides de alimentación. Pero fijaos la otra, es que es polinización. No voy a incidir mucho porque estaréis este año, que se habla mucho de ello, y ayer, por ejemplo, fue el Día Mundial de las Abejas. Se habla muchísimo de la polinización porque es que la mayor parte de los vegetales necesitan la acción de los insectos, por ejemplo, para continuar, para reproducirse. Más servicios. Venga, dentro de los servicios de sostenimiento de estructuras o de propiedades de los sistemas, tenemos dos en los que participan. Uno de ellos es el ciclo de los nutrientes. O sea, imaginaos la abundancia de artrópodos que hay sobre el planeta Tierra, ¿no? No solamente en diversidad de especies, sino en abundancia de individuos. Pues claro, participan, son totalmente imprescindibles en las cadenas tróficas, en las pirámides de alimentación. Entonces participan en ese ciclo de los nutrientes, no solamente como presas, sino también como depredadores, ¿vale? Y luego activan o intervienen en la formación del suelo. Esto, bueno, si estamos hablando de artrópodos ocultos, de biodiversidad oculta, imaginaos la diversidad del suelo. Esa apenas se está empezando a conocer, ¿vale? Y bueno, en esa diversidad del suelo tenemos ácaros, tenemos colémbolos, tenemos arácnidos de otros tipos que no sean ácaros, tenemos escarabajos, tenemos de todo, ¿no? Dipluros, ploturos, que están formando el suelo, ¿vale? Son los creadores de esas capas de suelo, ¿vale? Bien. Y por último, dentro de los servicios culturales, que son los más antropocéntricos, los más dirigidos al ser humano, pues nos ofrecen todo. O sea, desde valores espirituales y religiosos, ¿no? Pues yo que sé, se han adorado artrópodos en muchas culturas, a valores estéticos, ¿no? Pues por ejemplo, yo que sé, aquí tenéis unas joyas que se elaboran con estas frigáneas, ¿no? Con estos trigópteros, perdón. Pero también, no sé, la apreciación de una mariposa muchas veces estéticamente es muy bonita, ¿no? Se utilizan en ecoturismo. Por ejemplo, yo qué sé, está de moda ahora irse a México a ver las zonas de reserva de la mariposa monarca. Y bueno, son utilizados en numerosas expresiones artísticas, ¿no? Esto es del silencio de los corderos, por ejemplo. Y bueno, participan de nuestro bienestar, ¿no? Nuestra salud mental también. El ver vida, ¿no? Y que participan en estas zonas verdes que nos rodean, pues también es bastante beneficioso, ¿vale? Pero bueno, y de todos estos, si tenemos que seleccionar lo más importante de los artrópodos, si os queréis quedar con una idea de aquí, estos serían los más importantes, ¿vale? O sea, que participan en el ciclo de los nutrientes por su gran abundancia y la polinización, que es imprescindible para la mayor parte de las plantas, ¿vale? Bueno, hay aspectos negativos, ¿vale? Vamos, ahora esto lo voy a pasar muy rápido porque no quiero que os quedéis con esta idea. De hecho, creo que tenía que haberlo puesto antes. Fijaos que menos de un 1% de los artrópodos podrían ser perjudiciales para el ser humano. Y es todo desde un punto de vista antropocéntrico, ¿vale? Porque ellos están haciendo su función. Ellos no actúan, no hacen el mal por hacerlo, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces les ponemos a huevo cuando acumulamos, yo qué sé, cualquier materia vegetal un monocultivo de lo que sea, pues se lo ponemos a huevo para que allí lo exploten, ¿no? Como puedan, ¿no? Entonces se forman plagas, ¿no? Y existen plagas de artrópodos que pueden atacar, pues, a nuestro patrimonio, a nuestros bosques, a nuestros cultivos. Luego también tienen su interés en salud humana, porque hay algunos que transmiten enfermedades. Ellos también están parasitados, por lo que sea, pero al mismo tiempo nos las pueden transmitir a nosotros. Y luego también nos pueden producir psicopatologías, ¿no? Hay gente que, ya sabéis, que pues tiene miedo atroz a algunos artrópodos. Entonces, bueno, pero esto normalmente lo producen solo menos de un 1%, pero como os decía al principio, existe una hipótesis al respecto que se llama la hipótesis de la urbanización-asco, ¿vale? Es una hipótesis que nos dice que como el hombre cada vez está más alienado y vive en las ciudades y no tiene contacto con la naturaleza, y el único contacto que tiene es cuando nos metemos en casa y vemos un mosquito, una cucaracha, tal, al final pensamos que todo es jauja. O sea, que todos los insectos, por ejemplo, o todos los artrópodos son así de asquerosos. Y entonces al final lo que tenemos es
un mantenimiento de ese asco por los insectos o por los artrópodos, ¿vale? Entonces, esto es lo que pasa, que aunque sea un 1%, al final parece que son todos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, ese cambio de chip un poco. Tenemos que pensar que nos han ganado la batalla. Si es que son los que han triunfado sobre el planeta Tierra, nos tendríamos que quitar el sombrero y decir, chapó, lo habéis conseguido. Estamos a vuestros pies y estamos para favorecer vuestra acción y conservaros. No para teneros asco ni miedo, ¿vale? Bien, y es que esto todo lleva a esta alienación que tenemos por los artrópodos, nos lleva a ver que está ocurriendo una sexta extinción, ya sabéis, a nivel planetario, ¿no? Y es una crisis de biodiversidad que afecta sobre todo a los artrópodos, especialmente a los insectos. Según aumentan las poblaciones humanas, aumenta, como veis, el número de extinciones. Si nos fijamos, por ejemplo, en las últimas 10.000 especies de artrópodos que se han evaluado por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, fijaos que una cuarta parte podrían estar en peligro o casi en peligro, vulnerables, etc. Hay muchas de las que no se tienen datos, son desconocidas para nosotros. Y luego otras cuantas que algo les pasa, están tocadas en menor medida, pero que algo les pasa. Pero fijaos, todas las que tienen colores, y sobre todo estas, las que están ya en rojo, naranja y amarillo, los números que son de esas 10.000. O sea que nos estamos cargando a los artrópodos, incluso sin antes haberlos conocido, ¿no? Muchas especies de artrópodos desaparecerán incluso antes de que podamos describirlas. Esa es la gran pena, ¿no? Y es que todos los estudios nos llevan a pensar en esto. O sea, por ejemplo, estudios realizados en Alemania, en áreas protegidas, o sea, en áreas donde a priori están bien, pues resulta que se ha visto una disminución en la cantidad de biomasa, de cantidad de ejemplares de artrópodos, ¿no?, que hay, ¿no? Incluso a lo largo del año también una disminución. Esto es lo que ha pasado recientemente, ¿no? Esto que está en amarillo, naranja, y esto es lo que pasaba anteriormente, hace 30, 40 años, ¿vale? O sea que nos estamos cargando la mayor parte de la diversidad y no nos estamos dando cuenta que son estos pequeños seres que nos están acompañando y que no nos estamos fijando. Nos pasan, no recibimos, nos están mandando señales todo el rato el planeta de aquí tenéis estos artrópodos y no les estamos haciendo caso. Bien, ¿qué podemos hacer entonces? Venga, por no dejar este mal rollo. Pues fijaos que es muy fácil, o sea, desde nuestro punto de vista así casero, ¿vale? Que si no somos grandes gestores ni estamos ahí arriba, puestos políticos, pues podemos hacer cosas como estas, sencillas. Y básicamente es crear ambientes amigables para ellos, ¿no? Hacer posible convertir praderas de césped en praderas con flores y que además sean flores nativas, sean autóctonas, reducir el uso de pesticidas y herbicidas que a ellos les afecta, quitar iluminación, a esto hay que informarse, ¿vale? La luz atrae a los artrópodos, a los insectos, habitualmente. Entonces, hay luces que no atraen tanto. Entonces, si podemos sustituir esas luces por otras luces mejores, para ellos mejor, porque esto hace que pierdan el tiempo ahí, se cansen, no se reproduzcan y terminen muriendo. Y luego también crear esos ambientes amigables ya personalizados. No soy muy partidario de los hoteles de bichos porque sirven solo para algunos grupos, pero sí, por ejemplo, crear acumulaciones de maderas o de humus o de pequeños rinconcitos donde pueda haber, donde se puedan refugiar. Y luego, sobre todo, aumentar la concienciación, ¿no?, y el aprecio por los artrópodos. Es decir, contrarrestar las percepciones negativas. Cuando alguien nos diga, uy, qué asco. No, oye, perdona, que esa araña está haciendo una función. Tú no quieres mosquitos en tu casa, ¿no? Pues esa araña se los está comiendo. Educar, ¿vale? Ahí está una imagen de la película de La lengua de las mariposas, que me hacía mucha gracia cuando le contaba al niño, bueno, pues todo lo de las mariposas, ¿no? Pues eso, simplemente la educación a las nuevas generaciones. Está claro que cuando uno recibe educación ambiental y sobre todo tiene contacto con la naturaleza, y en este caso con los artrópodos, desde muy pequeño, lo va a mantener el resto de la vida, ¿vale? Y bueno, si algún día alguno de nosotros llega a política o tenemos algún amigo, primo o cuñado, pues que por favor que incluyan los insectos en las políticas locales, ¿no? Parece que ahora hay una tendencia. Entonces, ojalá se sigan, bueno, incluyendo insectos y artrópodos, el resto de artrópodos, ¿vale?
Bueno, ahora quiero rápidamente, para ir terminando, porque ya estamos acabando, ya no nos queda nada, pasaros un carrusel de diversidad de formas de artrópodos. O sea, mi idea es que os quedéis así como, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Porque fijaos que solo voy a poner morfotipos o grupos morfológicos muy diferentes, pero fijaos que van a dar para varias diapositivas. Aquí tenéis, por ejemplo, los quelicerados, ¿no? Algunos ya los conocéis, arañas de mar, los cangrejos cacerola, arañas, ¿vale? Pero fijaos otros que no son tan conocidos, como los ambipligios, los uropigios, los palpígrados, etcétera. Bueno, tenéis aquí los ácaros, aquí escorpiones, opiliones, solífugos. Ahora están saliendo estos solífugos que no son muy conocidos, la gente no los conoce, pero aquí, por ejemplo, en la península tenemos alguna especie, ¿vale? Pseudoescorpiones, estos no son tampoco muy conocidos, pero los tenemos en el suelo, están ahí en el suelo, son muy pequeñitos, pero están, ¿vale? Bueno, pues estos son quelicerados. Dentro de los miriápodos, fijaos, diréis, ¡buah! Son todo como gusanos con patas. No, no, es que fijaos toda la diversidad que hay. Hay de todo, desde escutígeras hasta, yo qué sé, 1000 pies, 100 pies, las escolopendras, ¿no? Conocidas. Fijaos todas las formas diferentes que hay, hasta algunos que parecen bichos bola. Dentro de crustáceos, bueno, crustáceos esto ya es una locura. Crustáceos es una locura de formas, ¿vale? La diversidad de grupos la ganan los insectos, los hexápodos, pero la diversidad de formas la ganan los crustáceos, ¿vale? Estos han estado en el medio marino millones de años y han podido desarrollarse ahí todo lo que han querido. Fijaos, ¿no? De todo. O sea, aquí habría que preguntarse qué es lo que hemos comido y qué es lo que no hemos comido, porque ya sabéis que nosotros todo lo que se pueda comer, porque se percebes, las mantis, fijaos, por ejemplo, yo que sé, la comida de las ballenas, ¿no? Los krill, los decápodos, que bueno, sí, los decápodos incluso podrían tener varias diapositivas ellos solos, ¿no? Los bichos bola, que estos son de los pocos que salen al medio terrestre, ¿vale? Y luego ya los hexápodos, ¿no? Los hexápodos, aquí tenemos de todo, de todo. O sea, desde los que forman parte del suelo, colembo, los proturos, dipluros, cigentomas, etcétera, los más primitivos, los más primitivos que desarrollaron alas, como las efímeras o los odonatos. Y luego tenemos todos estos grupos que se parecen a los saltamontes, ¿no? A los ortópteros, como plecópteros, zoráptera, dermáptera, enbiópteros, fasmatodeos, ¿no? O los fásmidos, ¿no? Fijaos aquí, los mantofasmatodea, de hecho, son uno de los grandes grupos, de los órdenes. En zoología existen varios órdenes, o sea, perdón, existen varias clasificaciones, ¿no? Está el nivel de especie, luego por encima de especie tenemos género, luego están las familias, etcétera, ¿no? Bueno, pues por encima de las familias tenemos los órdenes, ¿no? Descubrir un orden nuevo es, digamos que imposible. O sea, es muy fácil describir a lo mejor un género o una especie, incluso a veces alguna familia, pero un orden está todo descrito. Bueno, pues Mantofasmatodea fue el último orden que se describió de artrópodos. ¿Y a que no sabéis cuándo fue? Hace nada, hace 20 años solo. Hace 20 años. Se veían cosas similares en fósiles, se creía que estaba extinto hasta que de repente allí en lo alto de las planicies africanas aparecieron estos, ¿no? Los gladiadores que llaman. Bueno, aquí tenemos más diversidad, ¿no? Desde las mantis, las cucarachas, las termitas, las chinches, socópteros, los piojos, y aquí ya empiezan los grandes grupos, los himenópteros, los lepidópteros, las moscas, tricópteros, mecópteros, nanomecópteros, bueno, coleópteros, sobre todo, los neurópteros, las pulgas sifonápteras. O sea, fijaos toda la diversidad. Mira, lo paso rápido. Mira. ¿Qué os parece? O sea, es una locura de formas. Esto... Uno puede ser muy buen experto de algún grupo pequeñito, pero conocer todos los artrópodos sería cuestión de varias vidas, ¿vale? Alguna curiosidad, fijaos, este es el artrópodo más grande en la actualidad, el cangrejo araña japonés, que puede medir hasta 4 metros y pesar 20 kilos. Y el más pequeñito, este ácaro que ni se ve, es microscópico, 50 micras, que vive en las moras, ¿vale? En la historia evolutiva de los artrópodos, los más grandes fueron estos. Este eurictérido, ¿vale? Que es como una especie de escorpión de agua. Fijaos, un escorpión de este tamaño. O sea, era para ver y salir huyendo, ¿no? Una película de terror. De hace 400 millones de años desaparecieron. O, por ejemplo, de hace 350 millones de años, estas especies como de libélulas, fijaos qué grandes. O sea, la envergadura de
de nuestros hombros, ¿vale? O estos 1000 pies, que eran más grandes que nosotros. Tremendo, tremendo. Y bueno, por deciros alguna curiosidad más, las más longevas, la especie que dura más, pues es una termita, que se tenga conocimiento, que puede haber otras, pero las reinas de algunas termitas pues pueden vivir hasta 50 años, incluso las reinas de algunas hormigas también, ¿vale? O las que menos viven, por ejemplo esta efímera, esta efímera, bueno, como larva, como inmadura, pues vive bastante más debajo del agua, pero cuando muda y se transforma en adulto, ¿sabéis cuánto dura el adulto? Menos de 10 minutos, o sea, sale del agua y a reproducirse y a morir, ya está. O sea, que tienen que sincronizarse todos, imaginaos, porque si no se ponen de acuerdo, la especie muere, ¿no? Bien, bueno, pues ya hemos llegado al final, ¿no? A que empecemos con las preguntas, pero antes de esto, quería contaros, ¿no? Que pues había una vez un señor que estaba en la misma situación que os digo, ¿no? Que, bueno, sí, le llamaban la atención los artrópodos, pero nunca se había metido a conocerlos, ¿no? Y una vez, pues, estaba ahí pues, en crisis existencial, ¿no? En ¿qué hago con mi vida? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? Y le cayó sobre la mano un escarabajo como este que tenéis aquí. Y ese gesto tan tonto y azaroso hizo que esta persona se empezara a entusiasmar más por estos animales, ¿vale? Que empezara a conocerlos más, porque en definitiva solo podemos amar lo que conocemos. Y bueno, eso es lo que he querido, que he pretendido realizar con este seminario, ¿no? Hablaros un poco más de los artrópodos, para que os llamen un poquitín más la atención y bueno, y así podáis amarlos y tenerlos en estima un poco más. Pues muchas gracias. Esto es todo y espero que os haya gustado. Voy a pasar ahora mismo a la ronda de preguntas. Vamos a ver, que como estoy yo solito, me lo tengo que ver todo. A ver. Vamos a ver. No veo ninguna pregunta, no sé si no hay. Vamos a ver, voy a quitar esto de aquí. Voy a hacer, si queréis, esta pantalla más grande. Para que veáis lo feo que soy. Vamos a ver. A ver, vamos a ver si hay preguntas. Me voy a meter más tranquilamente aquí. Ana Olaya, me matas. Hay que actualizarse un poco. Sí, pero ya te digo que es que los cambios en los artrópodos principales han sido en los últimos 20 años, que ha sido una locura. O sea, nos ha cambiado todo en los últimos 20 años. Un claro manifiesto de lo mucho que queda por investigar. Todo. No sabemos nada. Nada de los artrópodos. Nada. O sea, sabemos un poquito aquello que podemos sacarle rendimiento, yo diría. O aquello que nos asusta o nos perjudica. Y poco más. ¿Por qué crees que no se ha estudiado tanto a los invertebrados como a los vertebrados? Está claro, ¿no? Por afinidad, por cercanía, son más grandes, se pueden achuchar más, ¿no? Tú coges a ver, ¿quién tiene en la cama algo que no sea un osito de peluche? Entonces, entiéndeme. O sea, nadie tiene un escarabajo, por ejemplo, ¿no? Un peluche de un escarabajo, ¿no? Un peluche de un escarabajo es impensable. Pero, sin embargo, es achuchable, es más achuchable un oso. Entonces, yo creo que es una de las razones principales. Y otra de las razones principales es eso. La hipótesis urbanización asco. Los artrópodos pensamos que todos son iguales. Que no tienen rendimiento, sino que son todos escoria, nos producen perjuicios, hay que evitarlos, ¿no? Es mejor vivir en un ambiente aséptico. Yo me quedo en la ciudad, no salgo al campo, que entre las alergias y los bichos, ¿vale? Quizás no se les considera un grupo beneficioso económicamente. Yo te digo que los que viven de ello sí lo consideran. Y si apreciáramos un poco más. Es que la pena es que nos hablan de polinización, ¿no? Y nos hablan de todos estos servicios ambientales, pero en la práctica no tenemos ese
esa apreciación directa de ello, ¿no? No es tanto como, por ejemplo, que nos comemos la miel, ¿no? O que nos comemos una gamba yo qué sé, un cangrejo, ¿no? Sino que el resto de servicios nos hablan y, pues sí, pero no tenemos esa apreciación directa porque vemos los efectos indirectos. O sea, es un efecto indirecto, ¿no? A nosotros nos llegan, por ejemplo, la fruta, las verduras, tal, pero no sabemos que ahí ha participado un artrópodo, ¿no? Por ejemplo. ¿Puede haber influido también el desarrollo de las tecnologías científicas, microscopios, lupas, etc.? No lo creo, no lo creo. O sea, la mayor parte de los artrópodos o son visibles macroscópicamente o se pueden ver con lupas sin ningún problema, ¿vale? Y hay lupas que llegan, bueno, más allá de lo que es un artrópodo, ¿no? ¿Cuáles son los grupos que más se están estudiando actualmente? Pues los grupos más estudiados actualmente son los insectos. Se sabe, de los que más se sabe y lo que se extrapola al resto de los grupos de artrópodos son los insectos. Y especialmente, pues, himenópteros, coleópteros, lepidópteros, o sea, es decir, abejas, avispas, hormigas, escarabajos, mariposas y moscas y mosquitos. Son básicamente los grupos más conocidos. Arañas, muy pocos. No hay, bueno, me van a matar lo de la sociedad aracnológica, pero realmente estoy hablando relativamente en comparación, ¿vale? En comparación, pues hay muy poca gente que estudia arácnidos, mucho menos que estudian miriápodos, muchos menos que estudian crustáceos, ¿vale? ¿Hay algún método de campo para estudiar una comunidad de invertebrados sin tener que matarlos? Sí. Y bueno, y hay que tender a eso, ¿no? Es cierto que a veces no tenemos otro remedio que para tener la muestra o para poder identificar hasta a nivel de la especie, pues tenemos que sacrificar lo menos posible un ejemplar, ¿no? Pero hay muchos métodos y se están estudiando métodos cada vez más para intentar evitarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen muestreos de mariposas, se procura no matar ninguna, se reconocen, ¿no? Se cogen, se procura no tocarlas ni nada, como mucho se las mete en una placa Petri, se las observa, se las ve y se liberan y ya está. Y parece que los bichos no tienen ninguna consecuencia al respecto, ¿vale? Y bueno, y en otros grupos pues se intenta, se debería tender hacia eso. Marta, ¿hay algún método de campo para estudiar una... bueno, ya lo hemos dicho. Más cosas, a ver. ¿Ya está? Creo que están todas. ¿Están todas las preguntas? A ver, reviso. ¿Ya está? Pues yo creo que... Ana, otra vez, Ana. ¿Hay inversión en investigación? Muy poca. A ver, si la investigación tiene que ver con salud o si tiene que ver con alguna cuestión que nos atañe, yo qué sé, de rendimiento económico, sí. Suele haber bastante inversión e investigación. El resto de investigación, la investigación, por ejemplo, la investigación de base, que debería ser la taxonomía, ¿no? La descripción de todas esas especies que aún no se conocen, ¿no? Solo se ama lo que se conoce. Si no se conocen, ¿cómo vas a apreciarlo? Bueno, pues esa investigación básica, apenas hay recursos para ello. Es una pena, es una pena. ¿Y se necesitaría más inversión tanto de la empresa pública como privada? Hombre, la empresa pública al fin y al cabo lo que busca es un beneficio. Conocer más las especies, no sé yo si les daría mucho beneficio, pero desde la empresa, digo privada, desde la empresa pública, pues sí, debería ser nuestra... Debería haber, o sea, igual que todo el mundo estuvo de acuerdo en el convenio de la Convención de Río de Janeiro y en las diversas convenciones de diversidad, en que hay que conservar y proteger la diversidad, debería establecerse términos más prácticos en cuanto a decir, venga, vamos a establecer un porcentaje de lo que fuera a la identificación o la descripción de esas especies que aún nos faltan por describir. Vamos a cubrir ese déficit que se llama lineano, ¿no? De ese déficit de conocimiento. ¿Más preguntas? ¿No hay más? Bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando. Son ya la 1:05. Bien, espero no haberos aburrido. Mi intención, como ya sabéis, pues era que conocierais un poquitín más a los artrópodos.
y que así pudierais apreciarlos un poco más. Pues como ese señor que decidió con ese escarabajo pues dedicar su vida a los artrópodos, ¿vale? Conocerles un poco más. Que ese señor que era yo. Bueno, que también mi mujer tuvo algo que ver porque me animó a ello, ¿no? Y se lo agradezco enormemente. Pero que no sea algo azaroso, ¿no? Que nuestra exposición a ellos no sea algo azaroso, sino buscadla, por favor. Buscadla. Entusiasmaos un poco más, buscad alguna curiosidad de los artrópodos. Cuando veáis algún insecto no lo matéis por defecto, sino que primero echar una ojeada, ¿no? A ver qué es, de qué se trata, hacerle una foto, mandadlo a alguna base de datos, a alguna plataforma que lo identifiquen, ¿vale? Bien, pues nada, muchas gracias a todos por estar ahí o por verme en diferido. Ya sabéis que nosotros formamos parte, bueno, nosotros estoy yo solo, pero hay más gente por aquí. Formamos parte del grupo de seguimiento de biodiversidad en la Complutense, con los cuales podéis contactar en cualquier momento. Que, bueno, estamos a vuestra disposición. Agradezco mucho al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo que nos permita estos momentos con vosotros. Y nada, lo dicho, sed buenos y fijaos en lo pequeñito. Fijaos en lo pequeñito porque es hermoso, ¿vale? Hasta pronto.